Les saludo con alegría a todos los cursillistas de la Diócesis de Ciudad Obregón en su 55º aniversario de los cursillos de cristiandad. Yo agradezco la oportunidad que me han dado de poder dirigir una palabra que ilumine nuestra vida como cristianos y a quienes formamos parte de este querido movimiento de cursillos de cristiandad. Un placer saludarles a todos. Lamentablemente no podemos estar allá. El tema que deseo reflexionar con ustedes lo he titulado El encuentro con Jesús sacramentado, fuente de toda inspiración, con la finalidad de suscitar en cada uno de ustedes, cursillistas, la conciencia de la importancia de la visita a Jesús en el sagrario, a fin de promover una espiritualidad en la hora apostólica, en las reuniones de grupo y en la vida en general de aquel que ha hecho un cursillo para vivir más profundamente su vida cristiana, su vida eclesial como comunidad que se llena de Dios para llevar al Señor a los demás como discípulos misioneros. Quisiera recalcar la importancia de la hora apostólica. La hora apostólica es vigente siempre, porque la vida del que cree en Cristo debe tener su centro en Dios y en Él, donde toma su fuerza para vivir cristianamente día a día. Uno de los lugares para encontrarnos con el Señor es en la contemplación y adoración eucarística. Este es un momento privilegiado, pues en él pregustamos la belleza de la liturgia celestial. Sin duda, la hora apostólica se nos enseñó desde el cursillo la necesidad de alimentarnos del momento de adoración con Cristo sacramentado. Es por ello que cobra gran importancia en todo cursista la hora apostólica, ya que, como menciona el Papa Benedicto XVI, solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera, y precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía, dice el Papa, y que quiere romper las barreras, no solo entre el Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros. Hasta aquí el Papa Benedicto. El encuentro con Dios en la hora apostólica nos lleva a una apertura hacia los demás, ya que al abrir nuestro corazón a Dios, nos pone en relación con los otros. Pero si la vida interior se clausura en los propios intereses, diría el Papa Francisco, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también, dice el Papa, corren el riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida del Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Hasta aquí el Papa Francisco. Hermanos, es por ello que abriendo nuestro corazón frente a Jesús sacramentado, nuestra vida interior no se clausura, por el contrario, hay apertura al otro. Como escuela, tener cada semana una hora apostólica, como lo mencioné en otra ocasión. El movimiento de cursillos de cristiandad deberá promover al interno una fuerte espiritualidad en cada uno de sus integrantes. Si en algunos lugares hay desviaciones en el movimiento, es porque han clausurado la espiritualidad. Deberá promover evangelizadores con espíritu, es decir, evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni las propuestas místicas, sino un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sino una espiritualidad que transforme el corazón, subraya el Papa Francisco. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido y nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga y el cursillista se aleja y se desaparece de la escuela, de las reuniones de grupo, de la convivencia con los demás. Por eso les exhorto a que en las escuelas se viva una hora apostólica para que se dé este encuentro con Dios en la oración, mediante el diálogo sincero con el Señor. No olvidemos que el método de evangelización de cursillos nació precisamente de este ardiente deseo de amistad con Dios, de la cual brota la amistad con los hermanos.
Desde el comienzo se comprendió que solamente dentro de relaciones de amistad auténtica era posible preparar y acompañar a las personas en su camino. Un camino que parte de la conversión, pasa a través del descubrimiento de la belleza de una vida vivida en la gracia de Dios y llega hasta la alegría de convertirse en apóstoles en la vida cotidiana. Por tanto, en primer lugar, la amistad con Dios. De esa amistad que se consigue a través del encuentro, brotará la amistad con el hermano. De ahí la gran importancia de vivir como escuela una hora apostólica a la semana, y así irá brotando la amistad entre nosotros como verdadera comunidad eclesial. Y al igual que las primeras comunidades cristianas, hoy nos reunimos asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivir unidos y participar en la fracción del pan y en las oraciones, como dice Hechos de los Apóstoles 2:42. Sin duda, la visita al sagrario es fundamental para un cursillista, especialmente para los servidores. ¿Cómo puedo dar lo que no tengo? El encuentro con Jesús se hace en el día a día, ya que no se improvisa este encuentro. Como hombres religiosos estamos en camino y hemos de estar dispuestos a dejarnos guiar y a salir de sí para encontrar al Dios que sorprende siempre. Por ello, hemos de acudir al sagrario para dejarnos sorprender, para ser iluminados por Dios, ya que cuando el hombre se acerca a Él, la luz humana no se disuelve en la inmensidad luminosa de Dios, como una estrella que desaparece al alba, sino que se hace más brillante cuanto más próxima está del fuego originario y como espejo que refleja su esplendor. Y como esa estrella que se hace más brillante por la proximidad a Dios, así debe ser el servidor al visitar el Santísimo, iluminando a los demás por su encuentro que ha tenido con Jesús sacramentado, a la manera de la transfiguración que baja con un rostro luminoso. El servidor que ha sido iluminado por estar ante el sagrario con Jesús sacramentado, está llamado a iluminar, ya que cuando he recibido a Dios, he de transmitirlo. Por eso el Papa Francisco ha dicho: el corazón del catequista, el corazón de todo cristiano vive siempre en una sístole y diástole. Jesús y encuentro con el otro. Son las dos cosas. Me uno a Jesús y salgo al encuentro con los otros. Si falta uno de estos dos movimientos, ya no late, no puede vivir. Recibe el don del querigma y a su vez le ofrece como don. Esta palabrita don, todo cristiano es consciente de haber recibido un don, el don de la fe, y lo da como don a los otros, dice el Papa. Pero no solo he de salir a dar, y menos algo que no tengo. Por ello tenemos que dejarnos iluminar para posteriormente transmitir la luz que hemos recibido. Por eso que ningún sagrario esté solo, porque es allí donde somos iluminados por Dios y donde se nos impulsa a iluminar. Quisiera hacer una mención también de las reuniones de grupo, no exhaustivas, sino simplemente una contribución. Cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo, no lo podemos dejar para nosotros solos, sino que buscaremos compartirlo, porque el bien se comparte. Es por ello que nuestra visita a Jesús sacramentado no bastará hacerla de forma individual, sino que también ayudará y traerá grandes frutos si se realiza en las reuniones de grupo, ya que, como afirma el Papa Francisco, la fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente. No es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza, se abre al nosotros, se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia, dice el Papa. Hermanos, es por ello que quiero recordar estos aspectos puntuales sobre la reunión de grupo, la cual tiene como finalidad la amistad llevada al terreno de lo sobrenatural y convertida en ocasión y canal permanente de gracias actuales, que crea una circunstancia santificante que va posibilitando la vivencia auténtica, continua y progresista de los fundamentos del cristiano, lo cual tiene como consecuencia la fermentación dinámica y creciente de los ambientes.
Les exhorto a seguir adelante amando mucho a Jesús Eucaristía. Un cursillista que no ama a Jesús Eucaristía se debilita. Un cursillista que no se reúne en el nombre de Jesús, compartiendo esa relación y esa experiencia de relación del encuentro con Cristo en la Eucaristía, es un cursillista que delimita para sí aquella experiencia de Dios y no la comparte a los demás. Por eso les exhorto a que en esta ultrella provincial virtual aprendamos unos de otros, de tal manera que no descuidemos aquello que dice ideas fundamentales. Ideas fundamentales es claro en estos temas. Nunca podemos decir que hemos terminado de leer, de meditar, que hemos terminado de tratar de hurgar el contenido de ideas fundamentales. Siempre habrá una enseñanza nueva, siempre habrá una enseñanza diferente. Por eso hoy les exhorto a que siempre tengamos la posibilidad nosotros de vivir esta experiencia de Dios en medio de nosotros. Sin duda el grupo es un encuentro de amigos, sí, pero cuando se hace la visita al sagrario como amigos, nos hacemos más amigos porque nos vincula el ser amigos de Jesús. Hermanos, debemos tener un proceso de formación, sí, de tal manera que la reunión se vea como un momento de encuentro con Dios, de fraternidad y de proyección misionera. Porque ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe, velando porque el grupo no se convierta en un club y la reunión en una actividad social. Eso lo tratamos de cuidar siempre en nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Necesitamos vivir en pequeña comunidad orante para crecer en la comunión y ser íconos de la iglesia, ser comunidad de amor. Porque un cursillista, un miembro sin reunión de grupo, que es su pequeña comunidad, está condenado a la soledad, a la orfandad, a no crecer en su fe y a orientar su vida incluso dentro del movimiento a metas que no fortalecen la comunión, sino las opiniones personales. Así es como inician dolorosas situaciones en los movimientos. Les invito a no bajar la guardia, a seguir adelante en esta tarea de comunión. Lo necesita no solamente la diócesis de Ciudad Obregón, sus cursillistas, lo necesita todo el mundo cursillista. Para estar dispuestos a vivir la comunión, es importante estar en comunión con Dios y trabajar cada vez más para vivir la comunión adentro del movimiento y adextra en el trabajo eclesial con los demás movimientos, con la iglesia, pero siempre partiendo del encuentro con Jesús sacramentado. Renovando siempre, como dice el libro del Apocalipsis, el primer amor. En efecto, con el tiempo aumenta la tentación de contentarse, de paralizarse en esquemas tranquilizadores, pero estériles. La tentación de enjaular al espíritu, esta es una tentación. Por eso es preciso volver siempre a las fuentes de los carismas, es decir, a Dios, y reencontrar el impulso para afrontar los desafíos que se presentan en el diario vivir. Por eso te pregunto, ¿qué podemos realmente llegar a ser evangelizadores con espíritu? ¿Con qué medios contamos en el movimiento de cursillos? Creo que viviendo el discipulado a partir de la experiencia del encuentro con Cristo, cuidar el proceso de crecimiento y conversión, utilizando los recursos del movimiento de cursillos y viviendo comunitariamente las celebraciones que nos ofrece y que nunca caducan: la Santa Misa Sabatina, la hora apostólica de los jueves, las iniciativas que surjan desde cada reunión de grupo, retiros espirituales, vinculación con las propuestas parroquiales. La ultrella sin duda es un subsidio que fortalece la espiritualidad viviendo la fraternidad y la comunión.
La reunión de grupo, insisto, es clave, porque se realiza en torno a la palabra de Dios y con la recta intención de crecer juntos como verdaderos discípulos. También de aquí tendrá que surgir el pastoreo misionero de los dirigentes, que se traduce en una preocupación por velar por las reuniones de grupo, visitarlas, motivar a quienes claudican por cualquier motivo a su experiencia de comunión. Este es un ejercicio pastoral y misionero que alimentará la identidad de quien ha realizado un cursillo, sea como miembro del movimiento o aterrizando su vida apostólica en su comunidad parroquial. En definitiva, es la vivencia del tripié: piedad, estudio y acción son claves en este empeño por conservar la fidelidad a la vida cristiana. Siempre habrá desafíos, pero un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de una relación personal y comprometida con Dios, que al mismo tiempo nos compromete con los demás. Todos estos elementos que hemos subrayado y que Ideas Fundamentales nos describe de manera muy puntual son importantes en la vida de todo cursista. Por eso, nada de esto ha pasado de moda. Todo sigue adelante. Tanto la visita al sagrario, que es fundamental y que podemos colaborar en nuestras comunidades para que ningún sagrario esté solo, y podemos prestar este servicio una vez al mes o una vez cada semana, de tal modo que contribuyamos en la vida parroquial donde nosotros estemos y podamos estar una media hora o una hora postrados ante el sagrario. Sin duda la reunión de grupo esta será fundamental. Hoy la Iglesia quiere seguir un proceso de formación del discípulo misionero, que Cursillos ya llevaba desde antes una ventaja. Este proceso de formación inicia con el encuentro con Cristo. Y vaya que tenemos un encuentro muy impactante con Cristo en el cursillo. Sin embargo, después viene un proceso de conversión. Un proceso de conversión que es el que comento, se tiene que acompañar con un pastoreo misionero de parte de los dirigentes. Un pastoreo misionero que tenemos que estar muy atentos a que se dé este pastoreo misionero, porque no podemos descuidar las reuniones de grupo por parte del rector, de parte de los servidores de ese determinado cursillo, de tal manera que las acompañemos hasta que tengan cierta madurez. Ese proceso de conversión se va a ir dando en la reunión de grupo, y ese proceso de conversión incluye entrar en un camino de discipulado. Y ese camino de discipulado incluye estar abriendo los evangelios de manera permanente. No solamente tomar alguna reflexión en la reunión de grupo de algún libro, sino que sea la Biblia, un referente importantísimo, de tal manera que el discipulado consista en parecernos cada vez más a Jesús. Sé que este es un desafío grande para todos, sea para sacerdotes, para obispos y sin duda para laicos, para religiosas. Pero este es uno de los objetivos de este proceso de formación en este camino de crecimiento del discípulo misionero. Este discipulado nos tiene que llevar a lo que en el caminar del movimiento de cursillos conocemos como reunión de grupo. Por eso una de las cosas muy valiosas que tiene el movimiento de cursillos es que genera reuniones de grupo. Las reuniones de grupo que no las tenemos que descuidar, sino que alimentar. Incluso me atrevo a decir que, como hacemos en algunas parroquias o en algunas diócesis, tiene que haber en algún momento reuniones de grupo para tratar de fortalecer el caminar de las mismas, tratar de unificar criterios, tratar de animarnos en un ambiente de colores, en un ambiente de cursillos, con la modalidad del movimiento de cursillos, con el espíritu del movimiento de cursillos, y creo que ahí se pueden ir generando, desde las reuniones de grupo, se pueden ir generando dirigentes cada vez más formados.
porque no se puede concebir un dirigente que no tenga reunión de grupo, porque el dirigente prácticamente bebe del agua de la palabra de Dios que se comparte en la reunión de grupo. Y esta reunión de grupo que nos va a ayudar a ir creciendo, que nos va a ayudar a ir lanzándonos a realizar ad intra la tarea del movimiento de cursillos como servidores de un cursillo, nos ayudará siempre a ser misioneros. El ir como servidor a un cursillo es una misión, porque cada cristiano es una misión. Sin embargo, es una misión muy concreta el estar colaborando, sea en los cursillos, sea en el secretariado diocesano, sea en tareas de dirección del movimiento de cursillos. Sin embargo, a veces no hay la oportunidad o algunos no se inclinan para servir ad intra al movimiento, entonces la reunión de grupo nos tiene que llevar a la misión en la parroquia, a la misión organizada por el mismo movimiento de cursillos. El sueño del Papa hoy es un sueño misionero, de tal manera que todos busquemos caminos para misionar. Por eso, si hablamos de reunión de grupo y nos quedamos con los comentarios, podemos viciar la reunión de grupo, y la reunión de grupo no se proyecta en la misión. Por eso, toda reunión de grupo tiene que tener una tarea concreta apostólica en la iglesia. Y sin duda todo esto está alimentado con lo que se llama la hora apostólica, la visita al sagrario, las ultrellas y los encuentros que ordinariamente tiene y genera el movimiento de cursillos. Y es apostólica porque es de apóstoles, y al decir apóstoles significa decir enviados. Y un enviado pues fue llamado por Cristo en el cursillo, en el sacerdocio, en la vida religiosa. Tú fuiste llamado, como dice el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, para estar con Él y para enviarte a predicar. Estar con Él, ya hemos comentado las oportunidades para estar con Él, de nueva cuenta, la visita al sagrario, la hora apostólica, sea personalmente o en comunión con la reunión de grupo o con la escuela. Sin embargo, cuando se trata de trascender, tenemos que hacer eso que dice San Marcos. Ya estuvimos con Jesús, pues vamos a compartir con los demás. Una de las misiones también de un cursillista es, con su testimonio, con su palabra también, motivar a otros para que vivan la misma experiencia de encuentro con Cristo en el cursillo. Esto es fundamental, esto es importante. Y creo que esto nos ayudará, la misión, a vivir una experiencia eclesial, a no estar dándole vuelta a los temas del cursillo, en los eventos que tiene el cursillo, que nos marque ideas fundamentales, sino hacer que trascienda el movimiento de cursillos, y eso lo proyectará de tal manera que realmente se note la presencia del movimiento apostólico, de este movimiento de iglesia en la comunidad. Lamentablemente, cuando no se sale, se originan a veces discusiones. El que discute, ponlo a trabajar y verás que orientará su vida de mejor manera. Creo que la teoría de cursillo es una cosa y la obra a que nos lanza el cursillo es algo concreto en la vida de la misión, en la vida apostólica, en la tarea. No dudo que muchos cursillistas tengan ya un apostolado concreto, pero también es importante que cada uno de nosotros clarifiquemos cuál es el apostolado y le demos una orientación misionera. Los obispos en Aparecida nos reunimos en el 2007 y dijimos que la iglesia no podía seguir con una pastoral de conservación, sino que tenía que tener una orientación decididamente misionera. Y yo creo que aquí entra también todos los movimientos de iglesia y sin duda el movimiento de cursillos. ¿Para qué se realizan tantos cursillos? Para generar apóstoles. Así nos decía el señor obispo cuando terminamos la clausura y que tuve la oportunidad en mi diócesis de ser asesor diocesano. Los quiero apóstoles, y creo que es lo que la iglesia quiere de todos ustedes, que sean
apóstoles de Jesús en la vida de todos los días. Y el fundamento está en esos elementos que mencionamos al principio. En el encuentro con Cristo Eucaristía, en el encuentro con los hermanos en la reunión de grupo y en la Utrella. Hermanos, que no simulemos el ser cristianos, sino que el ser cristianos sea producto de un encuentro con Cristo, no de un protagonismo, de un encuentro serio con el Señor para poder actuar en el nombre de Dios en favor de los demás. Deseo que esta reflexión y estas palabras y esta Utrella te sigan ayudando a consolidarse cada vez más como cristianos católicos, con alegría, con decisión de vivir en comunidad y de ser un movimiento eclesial unido al Papa, unido a todos aquellos lineamientos que nos da la Iglesia en ideas fundamentales y en los estatutos del Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos. Gracias a Dios tenemos en ideas fundamentales algunos testimonios de quienes fueron los iniciadores del movimiento de Cursillos: un laico, un sacerdote y un obispo. Y eso es la eclesialidad de la Iglesia. 3 iniciadores que hoy se concretiza esta Iglesia cuando en la diócesis el obispo apoya y fortalece al movimiento de Cursillos, cuando tenemos un asesor espiritual en el movimiento de Cursillos y cuando tenemos laicos valientes como ustedes en el movimiento de Cursillos. Esta es la Iglesia. Que Dios bendiga a nuestra Iglesia, Dios bendiga al movimiento de Cursillos en Ciudad Obregón, Sonora, y la Santísima Virgen María siempre sea la intercesora y San Pablo Apóstol sea el ejemplo de ustedes como discípulos misioneros de Jesús. Para eso lo tenemos como patrono, para que nos inspire, para imitarlo. Les invito a que leamos Hechos de los Apóstoles y veamos cuál es el sentido de la misión en la Iglesia. Ánimo, y que esta Utrella sea lo que tiene que ser una Utrella: una relación de hermanos en la alegría, en la fraternidad y en el compromiso conjunto. Que Dios bendiga a la diócesis de Ciudad Obregón, Dios bendiga a esta Utrella provincial diocesana, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes para que, como dice su lema, sigan siendo puentes entre Dios y los hombres. Que la Santísima Virgen María interceda por todos ustedes y que San Pablo Apóstol sea nuestra inspiración para ser verdaderamente los cursillistas, discípulos misioneros de Jesús en la realidad en la cual vivimos. Muchas gracias, un saludo a todos y que Dios les bendiga.